Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, parece que Instagram avisa a las personas que se han agendado esto, ¿no? Les voy dando la bienvenida a aquellos que están entrando, que hayan estado esperando. Muchas gracias por estar. Hoy tenemos un tema eh, que es caro para la clínica, ¿no? Es bravo para el que lo está sufriendo. Para el profesional creo que es un desafío siempre. Y estoy hablando de las depresiones, ¿sí? ¿Por qué digo las depresiones? Uno generalmente dice depresión, ¿no? Tengo depresión, e inclusive entre profesionales a veces hablamos y decimos, bueno, una depresión, pero en realidad no hay una depresión. Hay muchas causas por las cuales uno puede tener depresión, ya sea por una cuestión mayormente genética o psíquica, inclusive social, que ahora vamos a estar viendo esas posibilidades. El abordaje siempre tiene que ser muy personalizado. Para aquellos que me conocen un poco, saben que yo adhiero al psicoanálisis y con el psicoanálisis se puede hacer apreciaciones más profundas y sobre todo diferentes a las que yo voy a hacer hoy. Pero ¿por qué voy a hacerlo de esta manera? Porque va a ser posible que ustedes entiendan, ¿sí? Si yo hablo psicoanalíticamente, seguramente muchas cosas no se van a entender, porque el psicoanálisis tiene la complejidad, entre otras cosas, de que ocupa palabras que están en el acervo cotidiano, pero que significan otra cosa. Entonces uno cuando escucha a un psicoanalista hablar, quizá piensa que está entendiendo, pero no está entendiendo, ¿sí? Entonces vamos a hablar más fácil, digamos, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Si pueden, avísenme. Y también si alguien me puede comentar si es que les avisa el Instagram al horario convenido, ya que, bueno, se conectan y están conmigo a esta hora, gente de muchos lugares, ¿no? Entonces hay diferentes horarios, ¿sí? Las depresiones casi siempre son abordadas por un psicólogo y un psiquiatra, ¿sí? Por ambos. A veces las depresiones no son tan profundas y uno puede tolerar pasar esto, entonces podemos abordarlo desde la psicología sin necesidad de psicofármacos, pero en muchos casos hay necesidad, ¿sí? ¿Cómo podemos definir la depresión? Esto es un tema fundamental. La depresión sería lo contrario de la actividad, de las ganas. No sería lo contrario de la felicidad, ¿sí? Es decir, tristeza no es igual a depresión, si bien la tristeza suele acompañar a la depresión, ¿sí? La depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta profundamente a la persona, ¿sí? Por ejemplo, tristeza, como les decía recién, por lo general la acompaña, o es una de las características que suele estar, una tristeza persistente, digamos, ¿sí? Sentimientos de tristeza, desesperanza, ¿sí? Vacío también. Esto depende también mucho de la personalidad. La gente más existencialista va a pensar que tiene más un vacío, que algo le falta, que
no tiene motivaciones por ciertas cuestiones, lo efímero de la vida, pérdidas. El tema de las pérdidas es algo fundamental, ¿sí? Quizá también acá nos sirva a nosotros saber la historia para hacer lo que le decimos un diagnóstico diferencial, ¿sí? Porque si bien un duelo tiene las características de una depresión, no se le llama así precisamente porque hay algo definido y hay un periodo esperable en que la persona pase por eso, ¿sí? La depresión es más difícil de saber por qué está, por qué viene. Es decir, no podemos apuntar a algo específico, como en un duelo, ¿sí? Me han avisado que me escuchan bien, gracias. La pérdida de interés, como le decía, falta de motivación, ¿no es cierto? Cosas que antes eran gratificantes, ahora ya no lo son. Antes disfrutaba salir con amigos, con amigas, ir a trabajar, hasta estar con mis hijos, y empiezo a no disfrutar eso. Me doy cuenta de que me da lo mismo, no sé qué me pasa, no quiero nada, una insatisfacción general, ¿sí? También la fatiga, cansancio, ¿sí? Falta de energía, es muy común en las depresiones. También, yendo a lo que toca más al cuerpo, hay muchas veces falta de apetito. También medio que da lo mismo que comer, que no comer. A veces también pueden comer mucho, pero bueno, tengo que decirlo porque es así, ¿no? Pero muchas veces las personas piensan que de que están comiendo mucho, están con ansiedad o están con depresión. El tema de la alimentación es un caso aparte, ¿sí? Si bien es un aspecto que suele estar tocado por el estado de ánimo, es más complicado para una persona, para alguien no psicólogo, decir, a ver, se debe por una cosa o por la otra, ¿sí? Porque, a ver, estoy haciendo un paréntesis simplemente. La alimentación tiene que ver con el gusto, tiene que ver con cuestiones neurológicas también. Hoy en día se le llama circuito de recompensa. No sé, no sé si adhiero mucho a eso, pero bueno, es de lo que se habla hoy en día. Tiene que ver con la imagen corporal. Estas cosas pueden estar relacionadas, ¿sí? Pero si apuntamos específicamente a las depresiones, yo diría que lo dejemos de lado. Sí, en las depresiones suele estar afectada esta área. Comer menos, comer más, un desinterés también a veces por la comida. Bienvenidos todos los que están entrando. Dificultad para concentrarse. También estas cosas, como les digo, pueden deberse, ¿sí?, a diferentes factores. Pero en las depresiones se ve esto, ¿sí? Es difícil concentrarse en lo que uno está viendo. Está mirando la televisión, pero si uno le pregunta qué es lo que está mirando, capaz que no sepa decirle muy bien. Está intentando distraerse, pero no está dando mucho resultado porque está todavía mucho en pensamiento, ¿sí? El depresivo es una persona que suele estar mucho acá. Uno muchas veces piensa de que todos tenemos una vida muy real, muy basada en lo que hacemos, pero también existe la fantasía, lo que uno piensa. Hay gente que está muy activa acá, pero está mucho tiempo acostado, mucho tiempo sentado mirando la televisión o videos,
Y si uno le pregunta qué hizo, la persona piensa que hizo varias cosas, de que está activa. Pero en realidad si nosotros no tuviéramos sonido, veríamos que la persona está muy pasiva, muy inactiva. Es decir, a veces nos engaña esta vida en fantasía, que es positiva para ciertas cosas porque sostienen cuestiones que si no se vendrían abajo, ¿no? Nos vendríamos abajo emocionalmente, nos hacen soportar cosas, nos compensan. Pero también es cierto que muchas veces se necesita ayuda para salir de ahí. Uno no se da cuenta. Difícil. Y por último, un factor fundamental y complicado de las depresiones es cuando hay ideación suicida, ¿sí? Una de las primeras cosas que nosotros vemos cuando una persona está muy depresiva es si tiene ideación suicida, ¿sí? No sé si usted que está mirando esto está pasando por algo así, o quizá por una persona cercana, alguien que usted conoce, familiar o amigo. Es bueno tener un poquito más de oído con esta gente y ver qué hace, cómo se comporta y también qué dice especialmente, ¿no? ¿Qué dice? Hay gente que está como despreciando la vida o menospreciando el hecho de estar vivo, el hecho de poder hacer cosas, de tener libertad. Esto es para atender, ¿sí? Y cuando la persona empieza a relatar cuestiones de cómo va a morir o que va a morir pronto, o más aún si la persona empieza a dar indicios puntuales, un relato de cómo se sacaría o cómo se va a sacar la vida, esto suele terminar en un suicidio, ¿sí? Hay un mito popular que dice que la gente que habla mucho de matarse no se mata. Y esto no es así, es lo contrario, ¿sí? Las personas que se suicidan no siempre, pero muchas veces dan indicios. Es cierto que no es fácil acompañarlos, porque también las personas depresivas como que afectan el ánimo de las personas que tienen alrededor. Si no estás preparado, no estás preparada, te puede afectar. Sobre todo, si no estás muy fuerte, ¿no? Si tú no estás muy fuerte, si no te sientes acompañado, que la vida te sonríe, digamos, la persona acompañada también te puede afectar a vos, a ti, ¿no? Los factores que inciden, de entre los que yo mencioné algunos, vamos a ver de dos maneras esto. La primera, yo les diría, vamos a dividirlo así, que hay un factor genético que suele aparecer. Esto nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando hay muchos casos o varios casos en la familia. Uno dice, bueno, mi mamá era depresiva, mi abuelo era depresivo, muchas veces hay alcoholismo entre medio. Bueno, uno puede decir, puede haber algo genético, ¿sí? Esto tiene que ser diagnosticado, o puede ser diagnosticado más bien por un psicólogo o por un psiquiatra. Suele haber cuestiones genéticas, pero lo genético yo creo que no es el factor que más incide. Es te hace propensa a tener una depresión, lo genético. Pero no quiere decir que esto vayas a sufrirlo, ¿sí? Se suele decir que lo genético no es hereditario, o se hace esta distinción. ¿Qué significa que sea genético
y no sea hereditario. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que se pudiesen clonar personas. De hecho se puede, lo que pasa es que no se debe, ¿no? Está prohibido por ley. Pero de tener la tecnología se tiene. Si uno clonase una persona, uno tiene la fantasía de que saldría igual, pero nada más lejano a la realidad. Lo más probable es que salga totalmente diferente o bastante diferente. ¿Por qué? Porque uno tiene la misma información genética que los hermanos. Y uno en general ve mucha diferencia entre los hermanos, ¿no? Física y también actitudinal. Cuando uno clona, si clonase una persona, podría salir como un hermano existente o como un hermano inexistente, ¿sí? Pero tendría la misma información genética. El que sea diferente es como lo hereditario, ¿sí? Tiene la misma información genética, pero no es igual, se manifiesta diferente, los genes se manifiestan diferente. Entonces quiere decir de que si hay genes de alguna cuestión, en vos, en tu familia, no necesariamente lo vas a sufrir. Si hay alguien depresivo en la familia, no quiere decir que tu depresión venga de esto. Puede venir de esto como no. Es mucho más fácil, a mi manera de ver, probar o basarme en que esa depresión viene por una cuestión psíquica, por una cuestión de experiencia, de vida, y no de lo genético, ¿sí? Lo genético es más bien una hipótesis por la cual la medicina en los últimos años hace pie como para medicar. Yo no estoy en contra de la medicación, no soy antipsiquiatría, especialmente porque conozco psiquiatras sesudos, pensantes, abiertos, que no piensan solamente en psicofármacos o en una tablita de Excel para decirte, bueno, si tenés esto, toma esto. Esto no funciona así, por eso hace falta también un seguimiento por parte del psiquiatra. El psiquiatra generalmente no hace psicoterapia, porque eso lo hace un psicólogo, pero acompaña con el tratamiento con psicofármacos, que en las depresiones suele ser, repito, eficaz. El segundo factor, aparte de lo genético, serían los factores de estrés. Y acá también vamos a hacer una diferenciación. Lo estresante es la presión que tiene el ambiente, que tiene las condiciones en las que estamos, en que te empujan, te presionan a un cambio, a una adaptación. A veces las personas nos adaptamos y a veces no. Cuando nos adaptamos, que es, a ver, para decirlo con un dicho, como dicen, lo que no mata engorda, por ejemplo, acá vendría a ser lo que no puede con vos, te hace más fuerte, ¿sí? Es como que te ejercitó, te adaptaste al cambio, técnicamente eso se llama eustrés, ¿sí? Así como uno tiene, por ejemplo, euforia, que es para arriba, y disforia, lo que te hace sentir mal, para abajo, ¿sí? Esto también se da con el estrés, o sea, en la palabra, ¿no? Tenemos la preposición eu y la preposición dis. Entonces, cuando uno no tiene una buena adaptación a esta presión que está sintiendo, precisamente tiene un distrés, que es lo que a veces la gente le dice estrés. Estoy estresado, quiere decir que estás teniendo un distrés. Te estás sintiendo físicamente comprometido, disminuido, con falta de energía. En pensamiento también te vienen muchas cosas a la cabeza. Todo esto puede ser un factor que te lleve a tener una depresión, especialmente cuando los resultados de tus intentos a adaptarte precisamente no te hacen salir victorioso.
¿Se entiende? A ver, una persona que busca trabajo. En primer lugar, hay maneras y maneras de buscar trabajo, pero muchas veces uno lo que hace es hacer un currículum vitae y presentarlo en diferentes lugares, cosa de que en muchos contextos no da resultado. Uno no encuentra en general con un currículum un trabajo. Pero bueno, es más o menos lo que nos han enseñado, ¿no? Entonces uno hace un currículum, lo presenta en varios lugares, no consigue trabajo un mes, no consigue trabajo 3 meses, no consigue 6 meses y sigue así. Y esto provoca que la persona vaya aprendiendo, porque en realidad es un aprendizaje, de que no da resultado. Pero muchas veces en vez de pensar no se consigue trabajo con un currículum vitae, lo que piensa es que él o ella no van a conseguir trabajo, que es una cuestión de su persona. En la depresión hay mucho de apuntarse a uno mismo, ¿eh? Después vamos a ver un poquito más de esto, ¿sí? El primer factor, lo genético. El segundo factor, el estrés. Algo que siempre complica la cuestión y también para hacer un diagnóstico es el abuso de sustancias, el alcoholismo, una cuestión que en gran cantidad de casos es la compañía de la persona con depresión. ¿Y por qué digo es la compañía? Acá voy a poner un poquito de lenguaje o de pensamiento psicoanalítico, ¿no? Uno es como que tiene una relación con el alcohol, una relación sexual, una relación sentimental. Cuando digo sexual no es genital, pero me refiero a que tiene como una relación, como si fuera con otra persona. Uno al tener una relación con seres u objetos que te pueden negar menos lo que vos estás pensando y proyectando, te la hacen más fácil. Es decir, tener una relación con una persona es más difícil porque la persona te puede decir que no quiere estar con vos, que tiene ganas de hacer otra cosa, que está aburrido o aburrida, que desea tales cosas que no se están dando. Todas estas cosas pueden traer frustración. Si tienes un perro o un gato, no te lo va a decir directamente y por lo general ni siquiera lo va a decir. Una mascota o uno de estos animales se acostumbra al dueño, como le solemos decir, ¿no? Al compañero humano, y tiene la misma vida. Es sintónico con la persona. Entonces, en general, estás menos expuesto a una frustración con un animal. Y cuando ni siquiera es un animal que expresa sentimientos, están los objetos, está el dinero, está el alcohol, están las otras drogas, y digo precisamente otras drogas porque el alcohol es una droga. Puede ser el cigarrillo, bueno, qué decir, ¿no? Es una cuestión muy visual, muy de postura, oral, fuego. Estas cosas generalmente hacen compañía a la persona con depresión, pero no por eso son positivas, ¿sí? Entonces el abuso de sustancias sería el tercer factor a tener en cuenta y saber que estas cosas inciden también a su vez en la depresión. Porque si uno se acostumbra, por ejemplo, a tener menos contacto con las personas y tener más contacto con drogas o con alcohol, ¿qué va a pasar? La persona se va a encerrar ahí. Depende de tener o no tener. Y cuando no puede adquirir, hay gente que le cuesta conseguir dinero ya para conseguir alcohol,
porque esto afecta al trabajo, a su vida social, a su vida de pareja si la tiene o la tuvo, a su vida familiar. Empieza a buscar de donde sea. Y las drogas, pastillas, cocaína, en menor medida la marihuana. La marihuana es muy nociva, también contra lo que se piensa muchas veces. Te va comiendo neuronas a lo loco, te va matando neuronas en realidad. Todo lo que te afecta a tu poder de decisión, a tu conciencia, es una droga. No es gratis que algo que fumes te haga reír o te deje más contento, te la haga pasar mejor o te des un poco de sueño también, aparte de lo demás. No es gratis esto, ¿sí? Los psicofármacos también son drogas, pero están controladas, están dosificadas. Esto lo que hace, bueno, acá me dicen el azúcar. Bueno, yo no conozco tanto de esto, pero últimamente se está hablando mucho del azúcar. Creo que por otras razones también, ¿sí? Pero no te afecta la voluntad del azúcar. No dudo que sea nocivo, pero en este momento podríamos ponerlo en otra clasificación, ¿sí? Como muchas otras cuestiones también, ¿no? Si uno se empieza a cuidar, también ahí llega un punto que parece que no podés comer, no podés tomar nada. El azúcar hace mal, el edulcorante hace mal, bueno. Pero hablando de las cuestiones que inciden mucho en la depresión, estarían estas drogas que he mencionado, sobre todo el alcohol y las pastillas, ¿sí? Y un cuarto factor que incide y es fundamental es el tema social y vincular. Las personas que están solas son mucho más propensas a caer en una depresión. Y fíjense cómo esto se retroalimenta, digamos, porque cuando uno es solitario, ya las personas aceptan ese lugar que te atribuiste y te adjudican ese lugar en la sociedad o en el grupo familiar. Ah, no, está bien, esta persona es solitario. No lo llamemos, él suele querer estar solo. ¿Se entiende? Y esto es un lugar donde hay que salir y es complicado salir de ahí, ¿sí? La falta de apoyo social, no solamente por esto de aceptar el lugar al que se puso, en que se puso, sino de no ser capaz de ayudar, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Hay que capacitarse a tal efecto, ¿no? Es cierto que los psicólogos, los psiquiatras, estamos muy poco tiempo en la semana con un paciente, pero bueno, ahora hay disciplinas como los acompañantes terapéuticos, a quienes, bueno, le mando un saludo a todos los que conozco, porque, bueno, estoy en la formación, enseño a personas que estudian esto, ¿no? Ellos se encargan de estas cuestiones, de estar, de acompañar, de pasar 1 hora, 2, 3, las que convenga, con una persona que necesita precisamente acompañamiento, ¿no? Y es un acompañamiento terapéutico porque tiene una capacitación, ¿sí? Después igual vamos a ver un poquito más de esto. Otra cosa que podemos ver o cómo podemos ver a estos factores desencadenantes de una diferente manera es lo que se le dice o se suelen mencionar como los 3 factores fundamentales de la salud mental, ¿sí? Es lo biológico, lo psíquico y lo social, ¿sí? Un poco lo vimos, pero ahora vamos a verlo más directamente. Los factores biológicos son desequilibrios químicos en el cerebro, que esto es lo que yo le decía hoy, genético, viene por ese lado, pero también puede haber factores biológicos que hayan sido
desencadenados por la experiencia, ¿sí? Porque esto de separar la psiquis de lo biológico, del soma, es una cuestión que se ha pergeniado, que se hace con fines de estudio y de abordaje, ¿sí? Si te duele una muela, vas a un dentista, la medicina, digamos, está dentro de la medicina. Si te duele la cabeza, vas a un médico. Si te sentís triste, generalmente vas a un psicólogo, porque le atribuís a lo psíquico. Y también así existe la psicología como disciplina, como carrera separada de la medicina, porque es la manera que la sociedad encontró en encarar estas cuestiones, estos factores, y bueno, hasta ahora da resultado. Pero esto no quiere decir que psiquis y soma vayan por lugares diferentes. Son una misma cosa en el fondo. Nosotros la encaramos diferente. Y quizá porque no tenemos la tecnología para encararlo de otra manera, ¿sí? Si pudiésemos tocar las neuronas como se toca en la computadora al programar, seguramente se haría, pero eso no se puede y creo que estamos lejos de hacerlo. Entonces se encara desde otro lado, ¿sí? Es como que el psicólogo viene desde el idioma, encara a un texto en particular y después recién ahí ve algunas palabras, algunas letras, va de lo general a lo particular. Y el médico, si bien en cierto sentido también lo hace, pero podríamos decir de que estudia de lo particular a lo general, va con un conocimiento que ha sido más desde lo pequeño, digamos, ¿no? Se puede, las cosas en medicina se pueden ver. Hoy en día hasta un átomo se puede ver, ¿no? En la psicología no es así, no se puede lograr ese tipo de cosas. Por eso se trabaja con la palabra, con la escucha, hablando. No es una persona que está hablando o escuchándote solamente, ¿sí? A veces los peluqueros, los taxistas, los que te acompañan mucho en el ascensor, dicen, bueno, yo hago de psicólogo. No sabe lo que es la psicología, ¿no? No tiene por qué tampoco. Pero se encara de esa manera. Los factores biológicos pueden estar desencadenados por cuestiones físicas, pero cuando ya te afecta mucho, el cerebro está tocado, ¿sí? Entonces, aunque no haya una predisposición genética, las experiencias, el distrés que puede ser que hayas pasado, hicieron que esos químicos que hay en el cerebro provoquen sinapsis diferentes, provoquen que corra la información de manera diferente, más lenta o más acelerada, que quede como un canal privilegiado en esa comunicación en donde los pensamientos van y van y van y van, y eso hay que solucionarlo, ¿sí? Eso es biológico. Los factores psicológicos. Hay cuestiones traumáticas que pueden llevar a una depresión. Aclaro, porque me parece necesario, no estando hablando con psicólogos ni psiquiatras, que no quiere decir que cuando hayas tenido algo traumático vayas a tener una depresión, sino que es probable, ¿sí? También el estrés crónico, esto que hablaba hoy, de que si tenés una frustración, es decir, un distrés, ¿no? Tenés un distrés, tenés otro, o el distrés este se ha perpetuado, se ha mantenido en el tiempo. Esto hace que tengas una predisposición psíquica y, como les dije hoy, también creo que
en general ya afectó lo biológico, a tener una depresión, ¿sí? Y los factores sociales son los que pueden venir por problemas familiares, por problemas laborales, que muchas veces se dan, ¿sí? Cuando uno está en un trabajo en que se te exige cosas que no tienen que ver con tu puesto, con lo que sabes, que no tienen que ver con lo que estás preparado o preparada para hacer, te presiona y llega un punto que no soportás. Hay varias salidas a esto, pero una de ellas es bajar la cabeza y tener depresión. Y esto va a hacer que no quieras ir a trabajar, no rindas en el trabajo. Retomando lo que decíamos hoy, ¿no? Fatiga o falta de energía, pérdida de interés, tristeza permanente por no estar logrando la vida que entendés que podrías haber logrado. Estos son factores sociales, así también como lo económico. El factor económico afecta muchísimo. Las parejas, bueno, yo hago terapia de parejas, entonces estoy al corriente de esto, ¿no? Cuando en un lugar o en una zona geográfica hay problemas económicos, hay más separaciones. Va a haber más depresiones, ¿sí? Se dice, o bueno, hay escrito, yo digo esto porque yo no lo he vivido, ¿no? Pero que en las grandes depresiones de ciertos países, como ser la de la década del 30, que empezó en 1929 en Estados Unidos, mucha gente se suicidó. Habrá tenido una depresión muy grande, muy intensa, no prevista, o se jugaron mucho. Sería otro tema esto hablar, ¿no? De este jugarse que a veces muchas veces la gente se arroja a tomar decisiones y no está preparado o preparada, ¿no? Ser, por ejemplo, haciendo otro paréntesis, siendo un inversor en la bolsa o estar con las criptomonedas o demás, tiene que estar acompañado de conocimiento, de preparación, porque si no puede ser que inviertas y pierdas lo invertido o gran parte y te venga una depresión enorme, te invalida. Sí, eso es porque no estabas preparado para eso. Volviendo al tema de las depresiones, hay tipos diferentes de depresiones, más en lo general estoy hablando ahora, no me estoy refiriendo a lo que decía al principio, que yo decía las depresiones porque hay muchos tipos diferentes, sino a lo que se suele hablar, de los tipos de depresiones más corrientes, digamos, más generales. Una de las depresiones que es creo que a las que más yo estoy apuntando es lo que se le dice el trastorno depresivo mayor, ¿sí? Es una depresión más notoria, suele durar bastante. Hay gente que dice que bueno, que si tenés una depresión más de 3 días, consultes. Puede ser, yo creo que depende la intensidad, ¿no? Pero si la intensidad es media para arriba, o sea, te sentís bastante desmotivado, cambiaste de manera de ver las cosas, te falta energía y han pasado 2 semanas, por ejemplo, es para consultar, ¿sí? Si consultas un psicólogo o un psiquiatra, tendría que dar lo mismo, porque ambos tendrían que poder saber cuándo recomendarte que vayas a hacer psicoterapia o cuándo hagamos también una terapia con psicofármacos. No siempre se da, porque lamentablemente, digo lamentablemente porque termina pagando el paciente este tipo de cosas. Hay corrientes de psiquiatría que son antipsicólogos y hay psicólogos antipsiquiatría, hay psiquiatras antipsiquiatría, pero digamos, este tipo de cosas por
por una cuestión de desarrollo personal en el conocimiento, muchas veces termina afectando al paciente. Pero bueno, vamos a pensar en una situación ideal o semi-ideal en donde los psiquiatras y los psicólogos nos llevemos bien, como bueno, es mi caso con algunos psiquiatras, ¿no? Que no son antipsicología, que he podido trabajar muy bien. Entonces, cuando consultas con alguno de los dos, el resultado va a ser similar, porque te van a decir, bueno, tienes que hacer una psicoterapia. Si conoce algún psicólogo recomendable, seguramente te va a pasar el nombre, si no, bueno, tendrás que buscar en el seguro médico o por tu cuenta y empezar una psicoterapia que yo creo que es muy importante para atacar el foco del problema, ¿sí? Quizá me hayan escuchado ya hablar sobre la gran diferencia que hay entre la psicología y la psiquiatría en esto. No digo que está mal una cosa o la otra, obviamente yo soy psicólogo, entonces pienso como tal, pero la psiquiatría se maneja más basándose en los síntomas. No importa tanto la etiología, no importa tanto de dónde viene, qué provocó. Y tiene su razón de ser esto, porque en general cuando alguien va al psiquiatra es porque está muy complicado. Si no dormís hace 4 días, no se te puede decir de que vayas a hacer una psicoterapia y tenerte mucho más tiempo sin dormir. Se te tiene que poder hacer dormir. Tenés que poder dormir. La falta de sueño es terrible para la psiquis. Uno duerme mucho más por la mente que por el cuerpo. Para el cuerpo sería suficiente acostarse. Uno duerme porque necesita optimizar el cerebro, ¿sí? Como la computadora, cuando uno le pone que optimice, que desfragmente el disco y demás. No sé si se usa todavía eso, pero creo que sí. Así es la función del sueño en el cerebro, ¿sí? Como desechar las cosas que no quedaron muy bien entendidas, que aquello que quedó por entender tenga su asociación, tenga un lugar, ¿sí? Tiene un poco que ver, por lo menos metafóricamente, con lo que es la psicología cognitiva de los primeros años, Piaget y demás. Es algo similar, digamos. Pero es una cuestión netamente fisiológica, ¿sí? El trastorno depresivo mayor es el que normalmente abordamos y es el que estamos encarando acá. También hay un tipo de depresión que se le dice distimia, que es lo que mayormente se confunde con lo que es la personalidad de alguien. No es una depresión muy profunda, sino que es más leve, pero es más sostenida en el tiempo. Por eso se confunde más con la personalidad. Es como dicen, bueno, él es así, ella es así. No, déjala, ya vuelve, o después, cuando comamos, la llamamos. Hay que atender este tipo de cosas, ¿sí? La distimia también puede ser un factor preocupante porque con el aislamiento a veces no podemos inteligir, no podemos captar aquellas señales que da una persona que tiene ideación suicida también. Y el tercer tipo de depresión que hay es la depresión posparto. No siempre se da, pero en los momentos perinatales y postnatales se dan muchas veces cuestiones que la mujer se desregula, digamos, ¿sí? Así como existe una diabetes gestacional, en donde la chica embarazada, la mujer embarazada puede subir, no sé, en un mes puede subir 20, 25 kilos y estar diabética en ese periodo nada más. También a veces se da de que tienen una depresión. A veces, mientras que está embarazada todavía,
pero generalmente se da cuando tuvo ya el bebé. Bueno, tiene cambios de ánimo, todas las características de una depresión que ya he dado, ¿no? Es para atender igualmente, porque depende la profundidad de la depresión, puede traer mucho trastorno para la persona misma, para la pareja, para el entorno familiar. Hay personas que tienen psicosis gestacional. Es muy raro, pero hay casos, ¿sí? Evidentemente es un cambio que se da en el cuerpo muy grande. Por suerte, en general no pasan estas cosas. Pero la depresión es más común, la depresión posparto, que una psicosis, por ejemplo. No tengo los números que comparen con la diabetes gestacional, pero son cuestiones que a veces pasan, digámoslo así, ¿no? Ahora, hasta ahora, todo muy lindo, pero hasta acá hablamos de qué es una depresión, las causas que intervienen, que inciden para que haya una depresión, pero no qué podemos hacer, que quizá es lo más importante acá, ¿no? No sé si es más importante porque hay que diagnosticar, pero es muy importante porque diciendo, bueno, estás deprimido y quedarte ahí, no sirve, ¿no? Hay diferentes tipos de tratamiento. Lo más clásico hoy en día es que el psicólogo utilice las terapias cognitivo-conductuales, que también dentro de las terapias cognitivo-conductuales hay diferentes olas, se le dice. La terapia cognitivo-conductual, una de las cosas por las cuales nace es para abordar el tema de las depresiones. El ABC de Ellis, si alguien conoce algo, difícil que alguien conozca de esto que me esté escuchando, pero si hay algún colega seguro conoce. Después estudio de sesgos cognitivos, ¿sí? Pensamientos disfuncionales serían, ¿sí? Por ejemplo, la persona depresiva es pesimista con el mundo, esto va a ir cada vez peor, no tiene solución, va a venir el fin del mundo. Con la temporalidad también es pesimista, porque piensa, las cosas no van a mejorar, yo no voy a poder, es como que proyecta en el futuro, ¿sí? Mario Alonso Puig se escribe, habla bastante de estas cosas, es un médico, si no me equivoco, neurólogo, cirujano español. Por el apellido, me imagino que, o sea, Puig al menos es catalán. No sé dónde vive, sinceramente. Pero él habla bastante de temas de depresión, de ansiedad, que son la vedette de la clínica hoy en día, junto con los ataques de pánico y problemas de pareja. Por lo menos lo que me toca en gracia son esas cosas, ¿no? Y él dice que este tipo de afecciones, la ansiedad específicamente, que la ansiedad no es ajena a la depresión. La ansiedad tiene dos cuestiones en las cuales se manifiesta. Una es en lo temporal, porque proyecta hacia el futuro algo. Y en segundo lugar, está proyectando que uno es incapaz de poder solucionar eso que va a suceder en el futuro. Estos dos factores hacen de que tengas pensamientos de una destrucción inminente. ¿Por qué digo destrucción y por qué digo inminente? Porque estos pensamientos que afectan al cuerpo, por eso uno siente, cuando uno dice qué sentís o qué siento, es corporal, es físico, ¿no? Temblores, falta de aire,
todo lo que se da en un ataque de pánico, quizá no en ese grado, seguramente más leve. Esto que afecta, digo, a lo biológico, está dado porque el pensamiento te está diciendo hay un peligro acercándose y vos te tenés que preparar. Entonces, las náuseas, querer dejar el estómago vacío, que haya mucha adrenalina, que haya ahorro a su vez de energía, no querer hacer cosas, es prepararte para la pelea o para la huida. Piensen en los animales más salvajes, que nosotros sin cultura seríamos así. Pero lo biológico no cambia mucho. Es decir, este mismo cuerpo es el que te acompañaría sin cultura, sin educación. Entonces muchas veces reacciona de tal manera. Si vos le estás diciendo a tu cerebro, vamos a decirlo así, esto no es así, pero vamos a ocupar esta figura porque es fácil de entender. Lo que la boca le dice al cerebro, el cerebro cree. Si con tu lenguaje, ya sea, aunque sea pensado, estás diciendo a la vuelta de la esquina, atrás de la puerta, me está esperando algo que me va a matar, me va a destruir, el cuerpo reacciona. Y al reaccionar el cuerpo, te afecta la mente. ¿Sí? Lo cognitivo-conductual, volviendo, por eso las charlas duran tanto, ¿no? Como voy por las ramas. En la primera ola estaba esto que les digo del ABC, que era ver pensamientos disfuncionales y otras cuestiones. Los sesgos cognitivos creo que vienen en la segunda ola. Ahora hay una tercera ola de las terapias cognitivo-conductuales. Yo no soy especialista en esto, pero sé, al ser integrativo uno lee de todo un poco, ¿no? Todo lo nuevo que sale vas leyendo también. Que son terapias contextuales, muy basadas en lo que haces, en el entorno, en la gente que te acompaña, en las actividades, en fortalecer los pensamientos positivos, en no estar tan pendiente de evitar lo negativo, sino fortalecer lo que te gusta, lo que te da satisfacción, lo que te sale bien. Bueno, creo que está claro eso. Las terapias interpersonales tienen que ver con esto y tienen que ver también con lo que decía hoy, la ayuda de acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Es muy importante que los acompañantes terapéuticos, si me está escuchando alguno o alguno en formación, se formen bien. Las profesiones que tienen que ver con la salud, ya sea física o mental, son profesiones de riesgo para uno, pero mucho más quizá para el paciente. Cuando hay mala praxis o cuando hay iatrogenia es cuando el profesional por la mala praxis provoca un mal que sin esa intervención no habría existido. ¿Sí? Es muy bravo que pase esto. Hay mucha responsabilidad en esto. Entonces, especialmente digo los acompañantes terapéuticos y algunas disciplinas similares tienen que tener en cuenta que porque la formación sea terciaria, la responsabilidad no es menor. Están trabajando con personas y están trabajando con personas complicadas. No es que están yendo a comprar algo y charlan con el vendedor. Están tratando con una persona con distrés, con ideación suicida, con depresión. Bueno, es para tener en cuenta, ¿sí? También, si uno es familiar de una persona con depresión, fijarse de que tenga el acompañamiento mejor posible, ¿no? Los medicamentos antidepresivos son otra de las posibilidades.
de tratamiento. Esto tiene que ver con la psiquiatría y no me voy a meter en profundidad ahí. Pero sí voy a hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, yo recomiendo buscar un psiquiatra. Cuando digo es uno o una, ¿no? Que se ocupe. ¿Qué quiere decir que se ocupe? Y que si llega tarde al consultorio porque llegó tarde y porque tiene 15 pacientes afuera, que no te atienda 5 minutos. Que se ocupe un poco más. Que si le decís que estás muy complicado y que necesitas que te atienda pronto, que no te diga, mira, no tengo lugar, puedo en 2 semanas. Esto pasa y tiene su lado entendible, pero también es cierto que el paciente en estas situaciones no puede esperar. Una persona con un distrés de verdad, con un distrés importante, con una depresión importante, no puede esperar. El próximo llamado puede ser para que te avisen que se mató. Entonces buscar un psiquiatra que se ocupe. Un psicólogo ni hablar. Pero como estoy hablando de los psicofármacos, me estoy apuntando a eso, ¿no? Tomar los psicofármacos, los medicamentos, digamos, ¿no? Que te da el psiquiatra, tal cual te los da, es de máxima importancia. Las drogas que tienen los psicofármacos, depende cuánto tomes, se pueden transformar en otra cosa. Es decir, un ansiolítico se puede transformar en un antidepresivo, etc. No me meto mucho más ahí, tampoco yo no conozco en profundidad de esto, ¿sí? Pero estas cosas son así. De hecho, mucha gente toma antidepresivos que se les dice antidepresivos porque no lo son, no te sacan una depresión. Palian la situación, te ayudan, es lo que se conoce, es lo que hay, pero no son antidepresivos y muchos psiquiatras hoy en día ya los llaman de diferente manera. Muchos toman antidepresivos para dormir hay hipnóticos. Los antidepresivos te hacen dormir por un efecto colateral, no es lo que se busca. ¿Se entiende? O sea, esto es complejo. Un médico no estudia 5 años o 6 y después 4 más. Creo que son eso, depende igual el país, puede cambiar. Pero no estudia 9, 10 años para darte sacado de un Excel, por más que algunos lo hagan, que parece así, pero son los profesionales que lamentablemente hay que esquivar, que no se ocupan mucho, pero están los que sí se ocupan y te van a dar la medicación que creen conveniente para tu caso y van a tener un control de cómo están yendo las cosas, si bien no son mágicas y hacen generalmente efecto más o menos a las 3 semanas, pero necesita el médico ver, a ver cómo está evolucionando para poder decir, bueno, acá hay que darte más de esto, menos, hay que darte otra clase de antidepresivos, por poner el caso de lo que estamos tocando hoy, ¿no? Y después están, a ver, las voy a nombrar, pero estoy totalmente en contra y prácticamente ya no se hace, pero se hace en algunos lados, que son las terapias electroconvulsivas, ¿sí? Los electroshocks. Si bien hay estudios que hablan de una correlación entre lo que producen los psicofármacos y los electroshocks, yo creo, desde mi lugar, sin ser médico, pero sí habiendo hablado con muchos, de que ya no se tendría que practicar más esto. Pero bueno, me voy a remitir a decir que yo no lo apoyo, pero es algo que existe, ¿sí? Por eso lo menciono. Hay cuestiones que uno puede hacer si uno ve que uno mismo tiene
sintomatología compatible con una depresión, ¿sí? Las cuestiones que estuvimos hablando. Una de ellas es hablar con gente de confianza, con gente que te resulte terapéutico hablar. Una reunión de amigos, dice un colega, es terapéutica. No es psicoterapéutica, pero es terapéutica. Y hablar con una persona que vos creas que tenés confianza es terapéutico. También es cierto que el que escucha en estas oportunidades, y también se los estoy diciendo para que lo sepan, uno tiene que prestarse para acompañar cuando la persona quiera y para escuchar, no para mucho más, porque muchas veces uno tiene la tendencia a decir, bueno, pero no te preocupes. Es como decirle, no te enojes o no te enojes a alguien que está bravo en ese momento. O sea, en el 100% de los casos es ineficaz eso. No le puedes decir no te enojes a alguien y ya está enojado, ¿no? A una persona con depresión decirle, no, lo que pasa es que no tenés que estar todo el tiempo encerrado, salí a hacer tal cosa. Pocas veces sirve cuando no viene de un profesional, porque esto es un punto fundamental. Una pareja, un amigo, un hermano, un hijo, un padre, le puede decir a alguien 1000 veces una cosa y no es tomado de la misma manera que cuando se lo dice un psicólogo o un psiquiatra. Cuando me dice alguien de mi entorno familiar, pero salí y hacé tal cosa, yo me siento juzgado. De ahí que yo les digo que lo que es positivo es que escuchen, pero sin juzgar, sin dar este tipo de recomendaciones. En todo caso, invitarlo. ¿Querés dar una vuelta? ¿Querés que salgamos a comer algo? Yo te invito. Esto sí puede sumar, ¿sí? Si estás teniendo síntomas, es importante la actividad física regular, ir al gimnasio, salir a caminar, ideal hacer algún deporte, pero quizá a veces más difícil, sobre todo cuando uno tiene cierta edad. Cuando uno es jovencito, que son más raras las depresiones, pero cuando uno es jovencito es más fácil encontrar un grupo para jugar al fútbol, al básquet, al vóley, a lo que sea, al pádel. Cuando uno tiene más edad es más complicado, pero hay grupos. Es cuestión de buscar. Los deportes son lo ideal. Pero si no, salir a caminar, aunque sea, salir es la palabra clave en estas cuestiones, ¿no? Si tenés la fuerza todavía, salí. Estás acostado, estás acostada, tomando algo y te despertaste tarde y ya comiste y te quisiste acostar de nuevo. Hacé de cuenta que tenés obligaciones. Despertate temprano, en lo posible, bañate, arreglate como que tenés una cita, salí. Tenés una cita para encontrarte con vos mismo, con vos misma. Un aspecto gratificante es hacer algo por los demás también. Yo sé que es un momento complicado cuando uno tiene una depresión, pero tener actitudes de gratitud, de solidaridad, hacen que uno se sienta gratificado, que uno sienta que tiene un propósito, ¿sí? Acá hay algo subjetivo que puede variar el pensamiento, especialmente si hay alguna cultura religiosa en uno, ¿no? Pero yo sinceramente no creo que la vida tenga un propósito, pero sí uno le puede dar un propósito. Uno puede encontrar su camino. Es un trabajo de uno. A veces se da naturalmente esto, ¿no? A veces no, y uno puede caer en una depresión. Lo existencialista es la vía regia, como decía Freud, ¿no? Para otra cosa. Es una alfombra roja, un camino real, quiere decir vía regia. Una alfombra roja hacia la depresión.
lo existencialista. Está bueno para filosofar al respecto, pero está bueno salir de ahí también, ¿sí? Que sea un rato para sentirse uno intelectual, después sacarse los lentes y salir a hacer algo, a comer rico, a tomar algo rico, a juntarse con amigos, a juntarte con tu novia, tu novio, estar en familia, ¿sí? A veces aquello que parece más carnal, más superfluo, es positivo, ¿sí? Para este tipo de cosas sobre todo. La exposición a la luz solar, otro aspecto positivo de salir, ¿sí? Tener contacto con el sol, tener luz natural, contacto con la naturaleza también, con vegetación, es positivo para esto, ¿sí? En cuanto a la prevención y al apoyo, que yo les decía algo acerca de cómo acompañar a una persona que tiene sintomatología de una depresión, ¿no? Es fijarse en acompañar, en escuchar, sin juzgar, en fijarse si hay indicios de pensamientos suicidas. Estoy medio resumiendo. Si uno se nota en riesgo, o si uno nota en riesgo a una persona querida cercana, acudir a un profesional. Y tener en cuenta que vos o la persona que tenga depresión no son ni el primero y lamentablemente tampoco el último. Esto pasa bastante a menudo. En España, que es de lo que tengo estadística, el 5% de las personas sufren depresión en España. 5% es un número importante, ¿no? De 47 millones, sí, serían casi 3. Bueno, 2,5 más o menos. 2,5 millones, redondeando. Es un número importante de personas con depresión, ¿sí? Diagnosticadas. En el mundo hay estadísticas que varían, pero más o menos el 3,5% de la población, y se dice que alguna vez en la vida tuvo un episodio depresivo el 9% de la población, casi el 10% de la población. Entonces yo creo que es algo importante y lamentablemente creo que el tema de la ansiedad y la depresión yo por lo menos no le veo como que vaya a disminuir esas cantidades pronto por el estilo de vida que estamos teniendo. Yo creo que hemos tenido muchos cambios en el siglo XX, en lo que va del XXI, que ya vamos más de 2 décadas, un cuarto de siglo casi. Hemos tenido mucho cambio en la manera de vida, en el contexto, en la artificialidad del entorno, en las ondas que hay en el ambiente, etcétera, cosas que no se suelen asociar, yo las asocio. Me parece que es parte de un todo y que solucionar esas cosas va a ser complicado. No solamente por identificarlas, sino por querer solucionarlas de la manera en que habría que hacerlo para cortar por lo sano, digamos, ¿sí? Uno sabe que en accidentes automovilísticos muere gente a saco, ¿no? Un montón. Pero, ¿por qué no se deja de circular en autos? ¿O por qué no se hacen que los autos no puedan ir más de 20 kilómetros por hora? Hay cuestiones de practicidad, hay cuestiones que se tienen en cuenta en las consecuencias que traería de nuevo eso, intereses también creados. Lo mismo va a pasar con las demás cosas. Entonces, nosotros, toda la humanidad, tenemos un desafío de un cambio de vida para que promocione la salud mental, que no es simple, ¿sí? Pero se está trabajando en eso y hoy en día decir salud mental es
casi o tan importante como la salud física. Ir al psicólogo en algunos lugares sobre todo es muy común, al menos para hacer análisis, quizá porque es más fácil decir voy al analista que voy al psicólogo, ¿no? Las palabras a veces pesan, pero bueno, creo que las sociedades, los estados, las personas en general nos estamos ocupando de la salud mental y bueno, hay recursos y se puede salir adelante, ¿sí? Bueno, creo que podemos ir cerrando por acá. Si tienen preguntas o alguna duda pueden dejar comentarios. Estos vivos, repito, se están haciendo en este momento, los hago por Instagram, pero en el mismo día, en un rato, en unas horas, lo subo a YouTube, así que pueden verlo por ahí, si es que les pareció que sirve o que les sirve a alguien o a ustedes mismos, refrescar algunos conceptos, atender mejor porque en este momento estaban haciendo otra cosa. Pueden verlo ahí cuando quieran, ¿sí? Les agradezco la compañía y bueno, te deseo una buena salud mental. Hasta luego.